Que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor que hemos leído, mis hermanos, es muy conocida por todos nosotros. Hablamos desde ya de las cosas que Jesús había hecho, ya resucitado. Yo siempre digo, cuando uno lee este pasaje, usted tiene que aprender a ver los tiempos en cómo se lee la Biblia. Que el Señor lo bendiga. Por ejemplo, yo le pregunto en esta hora, ¿hace cuánto que celebramos la Pascua? Casi me cae. Hace casi 40 días, hace un mes y medio atrás, ¿sí o no? ¿Celebramos qué cosa? Jesús fue crucificado, tuvo un día en silencio y al tercer día resucitó, ¿sí o no? Eso es lo que celebramos. Pero ahora, esta semana, usted sabe que el día jueves es feriado. ¿Por qué es feriado el jueves? ¿Sabe qué se va a celebrar el jueves? No. Usted es cristiano, debería saber. Claro, el día en que Jesucristo fue ascendido al cielo. Aquí es feriado. Entonces, cuando usted lee las Escrituras, por eso le digo yo, si usted lee la Biblia, de la página 1 a la página 10, usted no va a entender absolutamente nada, porque la Biblia no pasó así. Esta es una historia real de Génesis, Apocalipsis, es una historia real con tiempo, años y vidas diferentes. Que el Señor nos bendiga. De diferentes personajes en la Biblia. Que el Señor nos bendiga. Entonces estamos viendo que en los versículos anteriores, con la crucificación y la resurrección de Cristo, es una hoja anterior. Y en la próxima hoja, lo que estamos leyendo ahora, esto se escribió prácticamente en esta fecha, 40 días después. No a los 2 segundos que usted leyó la hoja primero, a leerlo como un libro. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces usted tiene que tener la perspectiva de la magnitud de lo que está leyendo. Que el Señor nos bendiga, porque aquí Juan está escribiendo, porque muchos dicen, Jesús, todo lo que hizo en su vida, no caberían los milagros en las bibliotecas y en los libros de la biblioteca. Ok, no está mal, no están equivocados, pero no es lo que Juan está escribiendo. Juan está escribiendo después del resucitado, porque aquí está después del resucitado. Si usted lee los versos antes, está hablando de la resurrección de Cristo. Y Juan dijo, después del resucitado, hizo mucho más cosas, que si lo colocáramos en los libros de la biblioteca, no caberían libros en el mundo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. O sea, si Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, como lo dice la Escritura, hizo tanto milagro antes de ser crucificado, imagínese estando ya resucitado, cuántos milagros más habría hecho. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ahora le digo yo, mis hermanos, usted está viendo el día de hoy, usted piensa, porque nosotros pensamos muy presente, muy en el presente. Todos saben lo que es una biblioteca aquí. ¿Sí o no? Perfecto. Si yo voy a la biblioteca de Skugos y busco una Biblia, me van a pasar la Biblia en sueco, en español, en inglés, la que yo quiera, con todas las historias que están escritas en este libro. ¿Sí o no? Ok, si yo voy a una biblioteca en Chile y pido la Biblia, va a ser la misma Biblia, con las mismas historias, con lo mismo todo. Si yo voy a una biblioteca en Dinamarca, pido una Biblia con las mismas historias y todo. ¿Sí o no? Amén. Lo que quiero que usted me entienda es que no es lo que Juan está escribiendo aquí. Por eso digo, cuando usted se imagina muy terrenalmente, muy presente en el tiempo que usted está viviendo. Lo que Juan está escribiendo es que aquí, si usted va a la biblioteca de aquí, usted va a sacar un libro, de toda la biblioteca, un libro con originales de milagros en un solo libro. Si tomo el libro del lado, van a ser otro milagro lleno, con la misma página que tiene la Biblia, lleno de otros milagros, en el libro del lado lleno de otros milagros, y así en toda la biblioteca y en todas las bibliotecas del mundo, con puros libros originales de milagros que Jesús hizo. No copias, sino que un milagro original entero, libro lleno de milagros originales,
no caberían, dice, si lo escribiríamos uno por uno. Fueron tantas las cosas que Dios hizo y dijo que si la pondríamos una por una, no habrían libros en las bibliotecas que sostenieran todo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero nosotros pensamos, una copia de este y se copió para otro mundo. No, aquí está hablando de un libro original con milagros originales. Todo en original. Habrían demasiado libro que contar de las maravillas que Dios ha hecho. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y esto es hablando no solo de la vida de Jesús, sino que de Jesús estos últimos 40 días en la tierra nomás ya resucitado. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ahora, ¿quiere que le diga algo? El Señor, cuando estaba meditando en este mensaje, porque siempre digo, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la sustancia del mensaje del día de hoy? Que si el Señor lo pudo hacer por ellos, el mismo Dios que usted está sirviendo el día de hoy, lo puede hacer por ti. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso le decía, no es un milagro, no son dos milagros, no es un libro de milagro, son los libros de milagro. Y no solo en una biblioteca, sino que en todas las bibliotecas. O sea, hay demasiado milagro que usted todavía no ha recibido. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, por eso le digo, mis hermanos, usted tiene que entender la perspectiva de que Dios, al Dios a quien usted sirve, no es una religión, es un estilo de vida, es una manera de vivir. Jehová Dios no es una religión, es poder y potencia de lo alto. Amén. Como lo dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo dice, para mí el Evangelio no es una religión. Para mí el Evangelio es poder y potencia de lo alto. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Y usted aquí ha venido el día de hoy? Ha venido porque el domingo escuché una bonita palabra y hice por la casa contento a ver el clásico después. Que el Señor nos bendiga. Más de alguno aquí va a estar orando para que gane el Real Madrid. En la oración final pido la oración para que gane el Real Madrid a las 9. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Hermano, el Señor es más grande que eso. Amén. El Señor es más grande que eso. Hablaba el Señor el día viernes de que tú vienes a la iglesia en tu cáscara, pero dejas tu corazón en la casa. Estás presente, pero ausente. Que el Señor nos bendiga. Amén. En sueco hay una palabra muy linda que se dice här och nu. Quiero que estés aquí y ahora. Amén. No que tú estés aquí y tu pensamiento esté en otro lado. De esa manera no vas a recibir nada, ni vas a entender nada tampoco. Porque para entender esto, tienes que estar conectado con la presencia de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y esto se recibe por fe. Y la fe viene por el oír. Si usted no está presente, no está escuchando, no espere recibir algo de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero por eso le digo, mis hermanos, también hizo Dios muchas otras cosas que si las contáramos, no caberían los libros en la biblioteca. Ahora te pregunto yo a ti en esta tarde, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti? Amén. Son muchas, ¿no? Son muchas. Tal vez llenarías un libro con puros milagros y testimonios tuyos. Pero el Señor te dice que la grandeza de Él no es para llenar un libro, sino que hay libros con bendiciones que tienen tu nombre puesto en ellas. Que el Señor nos bendiga. En esta tarde te digo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hay cosas que tú todavía no has recibido, que te están esperando con tu nombre y ya están escritas en el reino de los cielos, que están esperando llegarte a tu vida. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero para eso no es llegar y hacer las cosas. Todo tiene un orden de parte de Dios. Y vamos a leer ahora en Marcos. Por eso decía recién, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mire lo que dice Marcos, el Evangelio de Marcos 11, 22 y 24. Marcos capítulo 11, de los versos 22 al 24. Marcos capítulo 11, del verso 22 al 24. Dice lo siguiente:
respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Amén. ¿Qué le está diciendo? Tened fe en Dios. Y aquí hay algo muy importante, quiero reiterar en esta tarde. Porque aquí, antes de empezar a hablar de aquí, Jesús el día anterior había maldecido a la higuera. Que el Señor nos bendiga. ¿Los discípulos vieron cuando Jesús maldijo a la higuera? Sí. ¿Sí o no? Fue a sacar fruto, no había fruto. Nadie comerá más de ti, te secarás y bla, 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 y todo eso, y la maldijo. ¡Pum! Listo. Jesús dio la palabra. Ok, perfecto. Los discípulos escucharon cuando Jesús dijo eso. Ok. Le pregunto yo ahora, ¿los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros? ¿Sí? ¿Los discípulos habían visto a Jesús decir la palabra y las cosas se hacían? Sí. Entonces ahora le pregunto yo soy hijo de mi papá, yo hago muchas preguntas, predicando, que el Señor nos bendiga. Le pregunto yo, si los discípulos habían visto que Jesús hacía maravilla, si los discípulos habían visto que Jesús lo que decía se hacía, ¿por qué se asombraron tanto cuando encontraron la higuera estéril el otro día? Vieron la higuera y iban pasando, ¡Señor, mira! ¡Wow! Como que si Dios no lo iba a hacer, como que si no se iba a cumplir lo que Dios le había dicho. Que el Señor nos bendiga. Jesús, mira, la higuera que maldijiste se secó, pasó lo que tú dijiste que iba a pasar, se hizo lo que tú dijiste. ¡Wow! Que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, ¿y acaso el Señor no lo había dicho ya? Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y aquí vamos a entrar en algo más profundo. Porque aquí los discípulos están sin el Espíritu de Dios todavía. Y esto quiero que usted aprenda, porque el Señor en este último tiempo nos ha venido enseñando cómo activar tu fe. Y como tú dices, como decía nuestra hermana Carolina predicando el día viernes, como tú dices de labio, yo creo en el Señor, pero en realidad ocupas muy poco el Espíritu y ocupas mucho tu yo. Que el Señor nos bendiga. Ocupa mucho tu manera de pensar. Pero aquí vamos a defender a los discípulos diciendo, todavía no les había entrado el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. El problema está en que hay cristianos hoy en día que reaccionan de la misma manera. ¡Ay! El doctor dijo que estaba sano, pero si el Señor te lo dijo hace un mes. Sí, pero que ahora que vi la sanidad, lo creo. Y los discípulos, pastor, usted no me puede retar porque le pasó a los discípulos. Sí, pero le pasó a los discípulos antes que recibieran el Espíritu Santo. Si tú tienes esa característica, empecemos a ver si realmente tenemos el Espíritu Santo. Porque la manera de pensar que tú tienes no es de los apóstoles cuando tenían el Espíritu Santo, es de los apóstoles cuando no tenían el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero que yo me vuelvo contento cuando me llega la atención. A mí no me sorprende que Dios nos bendiga. A mí no me sorprende que Dios nos bendiga. A mí lo que me sorprende es de la manera que lo hace. Lo hace ocupando muchas veces métodos inesperados. Que el Señor nos bendiga. Pero que el Señor nos bendiga y cumpla su palabra no me sorprende. Me sorprende cómo Dios lo hace. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero por eso le digo aquí, Jesús había dicho, maldijo la higuera. Bien, los discípulos lo vieron, sí. Pero al otro día estaban choqueados completos. Señor, mira, se cumplió lo que tú dijiste. ¿Y por qué estás tan choqueado si no es la primera vez que lo hago? Que el Señor nos bendiga. Amén. Pastor, el Señor me bendijo con esto. ¿Y por qué estás tan choqueado si no es la primera vez que Dios hace algo por ti? El problema está en que tú deberías tener la fe cuando te lo dicen que cuando lo crees, que cuando te llega. Así es, Señor. Amén. Se recibe por fe. Amén. Y te gozas cuando te lo dicen. Y después da la gracia a Dios cuando ya llega y se te materializa en tu vida.
Que el Señor nos bendiga. Pero el cristiano de hoy en día, ¿qué es lo que hace? ¿Lo crees? Amén. Pero ese amén es más como, ojalá. Que el Señor nos bendiga. Ojalá Dios lo cumpla, ¿sí o no? Que el Señor nos bendiga. Y después cuando llega, ¡oh, me llegó! Pero si el Señor ya te lo había dicho. Que el Señor nos bendiga. Entonces aquí Jesús empieza reiterando. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. De todo el tiempo que Jesús había estado con ellos, la palabra la conocían ya. Habían visto los milagros, habían visto el poder de Dios. Pero hermano, ahora para que las cosas pasen en tu vida, tienes que usar la fe. Amén. Sin fe es imposible. Que el Señor nos bendiga. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que diga, lo que dice será hecho. Es que pastor, yo lo digo y no se hace. Bueno, hay una cláusula, mientras no haya duda en tu corazón. Amén. Es que no pasan las cosas, no se hace, no se hizo, por él no se hizo. A lo mejor no estaba tan seguro de que Dios lo iba a hacer. Más que darle gracias a Dios por haber arreglado tus problemas, estabas diciendo, Señor, ojalá, o tal vez, sí o no, o no estoy tan seguro si tú me lo quieres arreglar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén, Que el Señor nos bendiga. Amén. Lo que diga le será hecho. Si no hay duda en tu corazón. Por lo tanto dice, todas las cosas que pidieras orando, todas las cosas, para Dios no hay límites. Para ti hay límites. Para Dios no. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y Dios te está diciendo aquí, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y todas las cosas que pidas orando, créela que la vaya a recibir. Amén, Señor. Y os vendrá. Amén. Ojo, Gracias, Señor. no la buscarás. Y os vendrá. Gracias, mi Dios. Y Gloria a Dios. os vendrá. Gracias, Señor. Amén. Y os vendrá. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Todo lo que pidieres orando, créelo que lo vas a recibir y te van a llegar. Amén. Lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Y si el Señor lo dijo, es porque así es. Que Amén. el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y aquí por eso le digo, mis hermanos, en el Señor no hay imposibles. En el Señor no hay imposible. No hay petición muy grande que Dios no te la pueda cumplir. No hay desafío muy grande que Dios no te la quiera cumplir. A veces decimos, sí, pastor, yo le pedí esto al Señor y no me resultó. El Señor no contestó mi petición. Está bien. Pero ojo, hermano, Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Y las cosas en tu vida no van a pasar como tú quieres que pasen. Así es, Señor. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Las cosas en tu vida no van a pasar como tú quieres que pasen. Entonces a veces decimos, pastor, yo oré, creí y el Señor no me respondió. No, hermano, usted tiene que entender, es que Pablo nos enseña a orar también diciendo, termina cada oración diciendo, si Dios quiere. Así es, Amén. Señor. Si Dios quiere. Entonces oramos y decimos, pastor, el Señor no me respondió porque yo estaba esperando esto, oré al Señor porque saliera esto positivo y resulta que me salió esto negativo y no se me abrió la puerta y no se me dio. Que el Señor nos bendiga. El Señor no me respondió. No, el Señor te respondió. Lo que pasa es que la respuesta no fue la que tú querías. Que es diferente. Amén. ¿Sí o no? Amén. Es diferente, el Señor no me respondió, el Señor no me respondió lo que yo quería. Que el Señor nos bendiga. Pero siempre he escuchado hermanos decir, el Señor me cerró esa puerta y no me respondió la petición que yo le tenía. No, el Señor te respondió y la petición, y la respuesta para tu petición fue no. Y tienes que aprender a aceptar cuando Dios dice que no, porque quiere decir que Él tiene un plan mejor para ti. Amén. Amén. Así es,
Que lo que tú quieres no está en los pensamientos de Dios y tal vez no te va a llevar por buen camino, te va a llevar por mal camino. Y Dios tiene mejores pensamientos para ti, para que tengas una vida mejor de la que tú piensas y planeas tener. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Mi Dios. Esa es una de las partes cuando no se te cumple. Cuando Dios tiene otro plan para ti y dice, no me respondió, sí te respondió, pero no te gustó la respuesta. Esa es una. La otra es que no nos llegan las cosas porque a la verdad nosotros tenemos una manera limitada de pensar, que nuestra manera limitada de pensar no deja que los milagros lleguen a nuestras vidas. Porque el Señor te dice, vas a tener esto, vas a alcanzar a estos niveles, el Señor te va a cambiar aquí, te va a cambiar allá, te va a prosperar tu familia, te vas a cambiar, vas a tener una casa más grande, vas a tener un mejor trabajo, todo esto, y tú piensas, pero que con el sueldo que tengo no me alcanza. ¿Sí o no? Es que el Señor te va a subir de cargo, es que no estudiamos para eso. Oiga, si Dios no te está pidiendo tu opinión, Amén. Dios te está diciendo lo que Él va a hacer contigo. Amén. No te está preguntando qué piensas tú. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. El Señor te dice, te voy a subir de cargo. Es que no tengo los títulos, Señor. Es que te voy a cambiar de casa, una casa más grande para que tenga todo su espacio. El Señor, es que no tengo el sueldo. Es que vas a cambiarte de barrio, vas a cambiarte ya y no vas a necesitar un departamento, sino que vas a tener casa propia, tu patio propio y todo. Es que, Señor, no tengo para pies. ¿Qué limita a Dios? Nuestros pensamientos, ¿sí o no? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, limita que los milagros de Dios lleguen a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como le decía en el principio, nosotros pensamos terrenalmente, pensamos aquí, ahora y lo que nosotros sabemos. Pero le digo, hermano, hay cosas que usted no sabe que Dios sí puede hacer por ti. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y el Señor lo único que te está diciendo es, tal vez te voy a decir que no, pero tranquilo, yo tengo un mejor plan para ti. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Tal vez las cosas no van a pasar como tú piensas, pero hey, tranquilo, confía en mí. Lo que le dijo la frase ahí en Marco, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Amén. A lo mejor yo te voy a decir que no, pero tranquilo, yo tengo un mejor plan para ti. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pero tenemos que aprender a hacer ¿qué cosa? A confiar, tener fe en Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. Por eso le digo, nosotros limitamos a Dios. Nuestra manera de pensar limita a Dios. Nuestra manera de actuar limita a Dios. Ahora no podemos dejar pasar. Siempre cuando yo reflexiono, porque Pablo nos enseña, reflexionad y examinaos vosotros mismos, a ver si Dios te está probando o si tú no estás haciendo las cosas bien y por eso estás bloqueando las bendiciones de Dios a tu vida. Porque a veces Dios te entrega las bendiciones y no te llega porque tu manera de actuar, tu manera de pensar, tu manera de ser bloquea que todo eso llegue a tu vida. Porque las promesas de Dios están dadas. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces yo siempre que reflexiono me guardé un texto que del día que lo encontré ha sido el texto central de dónde está la falla para todos los creyentes de Génesis, Apocalipsis, y ese verso es en Hebreos 4:2. En Hebreos 4:2 dice lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando del pueblo que salió de la esclavitud de Egipto. También a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, la promesa, la tierra prometida donde fluye leche y miel. A nosotros se nos ha anunciado una vida de bendición. Amén. También a nosotros. Pero, no te miréis, como a ellos, pero no les aprovechó la palabra. No les sacaron provecho a la palabra.
¿Tuvo buen resultado la palabra? Aquí en el libro de los Hebreos nos está diciendo, no tuvo efecto la palabra en ellos. Tenían la promesa de salir de Egipto y estar en la tierra prometida. Esa generación, no la segunda. El plan de Dios era la primera generación que salió de ahí, después de 4 generaciones, esa generación después de 4 generaciones de cautiverio, y era la que iba a estar en la tierra prometida. Le pregunto yo ahora a usted que sabe la historia, ¿pasó así o no? No. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿por qué no pasó así? ¿Fue culpa de Dios? No. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sí, Señor. Dios dio la palabra. ¿Qué pasó? No la mezclaron con fe. Los que lo escucharon no lo mezclaron con fe. Que el Señor nos bendiga. Por eso les digo, estaban igual que como razonamos nosotros. Pero hermano, quiero que entienda, si usted está razonando así, usted necesita de cambiar su manera de pensar el día de hoy. Amén. Porque así razona la gente que no tiene el Espíritu de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Marco, Juan, Pablo, después ya no razonaban así. Pablo después escribe, cuando yo era niño pensaba como niño, ahora ya soy hombre y ya pienso de otra manera. Amén. Nosotros llevamos 30 años en el Evangelio y seguimos pensando igual que el primer día. Sí, Señor. Amén. Has malgastado 28 años de tu vida y no has aprendido nada. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. No ha habido una evolución espiritual en tu vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso les digo a mis hermanos, tenemos la misma manera de pensar el primer día como el último día. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué no se cumplió? Porque no lo creyeron. ¿Y por qué no lo creyeron? Porque reclamaron todo el rato. No lo creyeron por abrir su boca. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Yo le digo ahora, le voy a hacer 3 preguntas. Primero le voy a dar la historia. Porque esto, uno dice, esto pasó por casualidad. No, si Dios, que vimos el día martes en los estudios bíblicos, el juramento que Dios le hace a Abraham, que en tu simiente será bendita toda la nación de la tierra. Toda la nación de la tierra. Y tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, no la vas a poder contar. Así va a ser tu descendencia. Y Dios le dice, van a estar 4 generaciones cautivas. O sea, del tiempo de Abraham ya se sabía que el pueblo de Dios iba a estar en Egipto 400 años. Que el Señor nos bendiga. Van a estar 4 generaciones cautivas, pero después de 4 generaciones, yo lo voy a llevar a la tierra de donde yo lo saqué, de donde yo lo prometí, la tierra donde fluye leche y miel, y al país que lo tuvo cautivo, yo lo voy a juzgar y lo voy a castigar después. Pero esa es la promesa, le di el juramento, la bendición de Dios, la bendición de Abraham, el juramento de que así va a pasar. Ese pueblo, que el Señor nos bendiga. Pasaron los 400 años, llega Moisés, está toda la plaga de Egipto, donde vieron la gloria de Dios, el pueblo de Dios vio la gloria de Dios, que el Señor nos bendiga. Con toda la plaga que vieron, el pueblo de Dios salió victorioso en todo. Con la sangre de los corderos, con todo. Que el Señor nos bendiga. Con la mangota, con la rana, con todo lo que sea. Que el Señor nos bendiga. Ahora toca actuar por fe. Salir viendo a algo que yo no conozco. A una tierra que se me ha dicho que es promesa mía. Que es para mí. Que el Señor nos bendiga. Pero que yo en sí no la he visto. O sea, en otras palabras, he escuchado la historia, pero no estoy tan seguro de que exista esa tierra. Que el Señor nos bendiga. Así salieron pensando. Que el Señor nos bendiga. Entonces llegaron al mar. Primer desafío, llegaron al mar. ¿Qué le dijeron a Moisés? ¿Por qué no sacaste al mar? ¿No estábamos mejor como esclavos? Que el Señor nos bendiga. Amén. Hermano, Dios está a punto de hacer el primer milagro ya con el pueblo libre, y en vez de llenarse de fe, reclaman por las circunstancias que están. Así es, Señor.
Que el Señor nos bendiga. Si habían visto lo que Dios había hecho en Egipto, así como los discípulos habían visto la sanidad de Jesús y se asombraron a verla aquí en Esther al otro día. Ellos habían visto la plaga de Egipto como Dios lo había librado y dice, vieron como Dios lo sacó con mano poderosa. Y ahora que están mal, estábamos mejor como esclavos. Moisés, te dijimos, no lo muevas de Egipto. Y así muchas veces cuando Dios te quiere bendecir a ti, llevarte a una nueva vida, llevarte a una vida que es más favorable para ti, tú dices, no quiero salir de donde estoy porque aquí estoy cómodo. Que el Señor nos bendiga. Aquí estoy cómodo y no te mueves por fe, porque al fin y al cabo no estás tan seguro de que Dios va a actuar a tu favor. Por eso dice ahí, no alcanzaron toda la promesa porque no mezclaron la palabra con fe. Que el Señor nos bendiga. Amén. Después pasaron el mar. Pasaron el mar. Pero ¿podrá el Señor darlos de comer? Maná del cielo. Maná del cielo. Uy, qué rico. Hicieron pancito con el maná, todo. Que imagínese, hermano, la receta para el pan amasado. ¿Todo le gusta el pan amasado aquí? La receta para el pan amasado, pero directamente dictada por Dios. Vas a hacer el pan de esta manera y este va a ser pan del cielo. Qué rico. Qué rico. Yo estaba pensando ahí, ahora que le tengo alergia al pan. Antes nuestro pastor me llamaba, el chico dice pan, voy a buscar. Recién salido del horno, pan amasado. Pan amasadito de pan, el pastor hace buen pan amasado. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo quedó? Rico. ¿Cuánto comiste? 1 o 2, me comí 4, mi pastor. Estaba exquisito. Que el Señor nos bendiga. Después andaba, hoy no sé por qué ando tan hinchado si no he comido tanto. Me he comido medio kilo de harina ya. Que el Señor nos bendiga. Ahora me dijo mi pastor el otro día, chicos, ven a buscar pan. Hoy sí, ahora estamos todos gluten intolerantes. Yo con alergia a la harina blanca, no puedo comer pan. Que el Señor nos bendiga. La sufro porque a mí me gusta. Me gusta, pero no puedo. Que el Señor nos bendiga. Me encanta, pero no puedo. Recién salido del horno, que la mantequilla se derrita, no le eche nada más al pan, exquisito. Pero no puedo comer eso ahora. Pero aquí el Señor decía, pero está cayendo pan del cielo. Y yo decía, pan del cielo. Eso significa, viene directo del cielo, viene sin alergia, decía yo. Que el Señor nos bendiga. Pan sin ese puedo comer. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ese pan es sin alergia, Señor. ¡Qué rico! Y así todo el pueblo dijo, pero ya estamos cambiados de comer pan todo el tiempo. ¿Acaso Dios no puede hacer algo más? Que el Señor nos bendiga. Amén. Ya para comer carne. Comieron carne por la mañana, carne por la noche, dice, hasta que se cansaron de comer carne los tiempos. Hasta que llegaron a la tierra prometida. Esa generación, no la segunda, esa generación. Después van a espiar la tierra prometida. Estuvieron 40 días espiando la tierra prometida. Estuvieron 40 días espiando, mirando todo, la tierra, las ciudades, todo lo que había ahí. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Volvieron después a entregar el reporte. 10 reportes. No, hay unos tipos de 2 metros. Nosotros somos esclavos, no somos un ejército. Con ellos no vamos a poder. Que el Señor nos bendiga. Y las ciudades son demasiado para nosotros, no vamos a tener cómo mantenerlas. Esas casas son mucho para mí, no voy a tener cómo mantenerlas. Oiga, hermano, si Dios no te estaba preguntando si tienes o no tienes, Dios te estaba diciendo, esto es para ti. El cómo me encargo yo. Que el Señor nos bendiga. Tú no te estás preguntando a ti, tenía o no tenía, el Señor te está diciendo, esto es tuyo. Si lo crees, es tuyo. Amén. Y ahí el Señor dice, ya no. ¿Cuántos días estuvieron espiando la tierra? 40 días. Se me van al desierto, ustedes ninguno va a pisar la promesa. Por la incredulidad de que salieron hasta ahora, lo único que han hecho es tener un problema con cada milagro que le mandó. Por eso digo yo, siempre hay personas
Se lo he dicho siempre, tengo un colega que ya llevo un año trabajando en el nuevo puesto y el tipo todos los días, no lo he visto un día bueno, todos los días arreglamos algo. Hasta nunca viene ese tipo. Oye, estoy que lo hago, le toco la canción esa, yo quiero tener 1 millón de amigos. Que Señor no ve. Está siempre mal el tipo, no tiene, siempre arreglamos que ponete, nunca es culpa de él. Que el Señor nos bendiga. Qué tipo más agradable. Lo miro y me echa una cara. Que el Señor nos bendiga. Inspira todo eso. Que el Señor nos bendiga. Este tipo era de esos tipos. Que el Señor nos bendiga. Y ahí dice el Señor, no, con esta generación no. No creyeron nada, abrieron la boca por todo. No van a alcanzar la promesa. Se me van 1 año por cada día que 40 años no fueron lo que se demoraron. 40 años en el desierto fue el castigo. Por eso ahora escucha una alabanza, yo dice, los 40 años en el desierto te prepararon para entrar. No. El que escribió esa alabanza no se sabe la historia. 40 años en el desierto fue para no alcanzar la promesa. Porque Dios dijo a esa generación, por esa manera no fue por prepararte para que alcanzar la promesa. Fue porque incrédulo fuiste y Dios no te dejó entrar a la promesa. Amén. No alcanzaste la promesa. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso cuando usted hable bien y estudie bien. No todo el que dice Señor, Señor sabe de las cosas de Dios. Que el Señor nos bendiga. Entonces aquí, las 3 preguntas que le voy a hacer el día de hoy. ¿A qué pueblo se le hizo la promesa? Al que salió de Egipto, ¿sí o no? Al pueblo de Dios. Bueno, ellos recibieron la promesa. Bien. ¿Qué pueblo vio las señales y prodigios? El mismo pueblo que salió de Egipto, ¿sí o no? Y la tercera pregunta es, ¿por qué no entraron a la promesa que se les había prometido a ellos con señales y prodigios y la palabra del Dios Altísimo? ¿Por qué no entraron? No mezclaron la palabra con fe. Por eso en la segunda generación, después de 40 años, los dos que dieron el reporte positivo, que el Señor nos bendiga, Dios los mantuvo en vida, Josué y Caleb le dice, tú estuviste ahí, Caleb le dice a Josué, tú estuviste ahí cuando mi siervo Moisés me dio esa tierra, ahora está ahí a cargo tú, pero yo quiero esa tierra que Moisés me dio, tú estabas de testigo, porque ahora con 85 años, tenía como 40 la primera vez, cuando había ido, y se tuvo que ir al desierto, no porque él no creyó, sino que muchas veces, por eso te digo hermano, es muy importante con quién te juntas, sino que por la incredulidad de los otros 10, tuvieron que ellos esperar 40 años más para alcanzar su promesa, que ellos la creyeron el primer día que la vieron. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y Caleb le dice, estoy con 85 años, pero estoy con la misma fuerza que hace 40 años atrás. Y Josué se la da. Y Josué entra con la segunda generación a la promesa, a la tierra prometida. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Y qué es lo primero que dice Josué al primer desafío? El desafío de Jericó. Un pueblo que nunca había sido derrotado. Josué dice, estas son las instrucciones. Dios dice que le demos una vuelta cada día, el último día 7 vueltas, pero mientras estemos haciendo eso, ustedes se me van a quedar callados durante 7 días. Porque él ya tenía la experiencia. Eso no lo dijo Dios, eso lo dijo Josué. Dios no dijo eso, Josué añadió eso. Yo tuve la experiencia de esperar 40 años por culpa de que sus padres hablaron mucho. Por lo tanto, ahora que me toca a mí, yo al pueblo lo quiero callado y nadie va a abrir la boca hasta que se cumpla lo que Dios dijo. Amén. No vayan a echar a perder el plan de Dios otra vez. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces sí es importante, con gente juntas, cómo hablas, cómo crees, tu manera de ser, sí es importante, porque tal vez eso sea lo que está bloqueando tu bendición en tu vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. El Señor ha prometido muchas promesas a fin de año. A principio de año el Señor nos ha enseñado cómo alcanzarlas. No nos han llegado todas. ¿Por qué no nos han llegado todas? Bueno, ve si estás haciendo lo correcto o si estás bloqueando promesas que te lleguen a tu vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga.
El éxito o el fracaso está en la manera que tú piensas. Si piensas limitadamente, no vas a alcanzar muchas cosas. Pero si mezclas la fe con la palabra de Dios, no hay límites para lo que Dios tiene para ti. Gracias, mi Dios. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. Todo lo que pidieres creyendo que lo recibiréis, Señor. te vendrá. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Por eso le digo, hermano, cuando mezcla la palabra con fe, entonces no hay límite para recibir las cosas de parte de Dios. Ahora, cuando usted mezcla la palabra con fe, anoté unos milagros aquí, como le decía al principio, porque estamos hablando de los libros, de las mucho más cosas que Jesús hizo que no están escritas. ¿Sí o no? Amén. Entonces yo te digo, ¿ha hecho Dios un milagro contigo? Amén. Y hay otros que no te han llegado, y el día de hoy estamos aprendiendo por qué no nos han llegado. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de servir, de actuar, de hablar. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero cuando usted aprende eso y empieza a mezclar la palabra por fe y empieza a actuar como el pueblo de Josué sin abrir la boca, entonces hay milagros de hogar, hay milagros en el hogar, hay milagros en las tormentas, hay milagros en el mar, hay milagros de amor y de misericordia, hay milagros de fe, hay milagros de liberación, hay milagros de provisión, hay milagros de sanidad, hay milagros de prosperación, hay milagros de trabajos, hay milagros de familia, y hay muchos más milagros que si los cuento todos de a uno por uno, no terminaría esta tarde de hablar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Todos esos milagros son los que te están esperando a ti. Gloria a Dios. Todos esos milagros son los que te están esperando a ti. Amén. Si tú lo crees el día de hoy, todos esos milagros se desbloquean y son para ti. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. La pregunta el día de hoy no es si Dios lo quiere hacer o no. La pregunta el día de hoy es si tú lo estás recibiendo o no. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuánto estás pensando en esta tarde irse con un milagro de parte de Dios de aquí? Amén. ¿Cuánto están pensando en irse con un milagro de Dios de aquí el día de hoy? Amén. ¿Cuánto están esperando un milagro de parte de Dios? Amén. Vive Dios en mi alma que si tú lo puedes creer, el Señor lo puede hacer. Amén. Vive Dios en mi alma que si tú lo puedes creer, Dios lo puede hacer. Gloria a Dios. Y está hecho. Amén. Y está hecho. Y está hecho. Amén. Pero tienes que pensar en más grande. Amén. ¿Por qué piensas en tan pequeño teniendo un Dios tan grande? Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Esa es la parte de la fe y los milagros que están escondidos. Ahora, para que la fe se haga posible, como le leí recién de pasadita, hay que seguir ciertas instrucciones. Siempre el profeta de Dios habla. Nosotros, como buenos cristianos, cuestionamos lo que el profeta dice. Que el Señor nos bendiga. Y las cosas no pasan como tienen que pasar. Que el Señor nos bendiga, ¿sí o no? Amén. Entonces hay pautas y vamos a leer este verso que vamos a leer ahora. Hay mucho misterio y hay muchos que no saben. Porque yo le preguntaba el otro día a un tipo, decía, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Bien, todos decimos amén porque eso, convertir el agua en vino es el primero que está reporteado. Bien, pero si lee la Escritura, no dice que ese fue el primer milagro, dice que esa fue la primera señal. Amén. ¿Por qué fue señal y no milagro? Si fue un milagro, sí. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y ahí vamos a ver unos versos el día de hoy, en Juan capítulo 2. Dice así: al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, vino la madre de Jesús y le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a pausar ahí un poquito. Aquí está Jesús en una boda donde hay de todo. ¿Sí o no? Que el Señor nos bendiga. La madre de Jesús sabe que se está acabando el vino en la cocina
y la reputación de esa familia iba a quedar por el suelo si no tiene que más servir el resto del día. No se olvide que estos son países del Medio Oriente donde ahí la imagen importa mucho. Que el Señor nos bendiga, la reputación importa mucho. Este tipo no tiene cómo hacer un casamiento y resulta que se va a encargar de mi hija el resto de la vida y no tiene ni para el casamiento. Que el Señor nos bendiga, la reputación está en riesgo. La madre de Jesús va donde Jesús, le dice: se le está acabando el vino. Por eso le digo yo, usted ha venido esperando recibir un milagro el día de hoy. Amén. Que el Señor nos bendiga. La madre de Jesús, lo que le está presentando a Jesús es una escasez. Falta algo que yo no puedo reproducir, ni está en mi alcance, ni puedo hacer. Falta una solución para este problema. Hay escasez, hay falta, hay necesidad de algo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Eso es lo que la madre de Jesús le está presentando a Jesús. Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué tiene conmigo, mujer, si todavía no ha llegado mi hora? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y el segundo verso, después de ese, me encanta. Los invitados, y hablando del vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mira aquí, Jesús no le dice nada más. Y dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. A mí me gusta analizar esa parte, porque va la madre de Jesús a decirle: no hay vino. Jesús le dice, en otra palabra: todavía no ha llegado mi hora, no me puedo revelar quién soy, yo no puedo hacer nada. Y como que la madre, esto es pensamiento mío y solo mío, no de la Jung ni del pastor, esto me hago cargo yo. Pensamiento mío es como que la madre ignora esa respuesta. Porque no hay ninguna otra palabra ahí entre medio. Sino como que la madre ignora esa respuesta de Jesús y le dice a los empleados: síganlo y hagan todo lo que él quiso. ¿Sí o no? Amén. Como que ella sabía que Jesús algo iba a ser igual. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. No, no es para ti. Y la madre como que ignora esa respuesta y le dice a los sirvientes: no le hagan caso, síganlo nomás. Si yo sé que algo va a hacer. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ahora te digo yo, ¿cuántas veces has notado tú frente a una posición imposible que tú dices: Dios, esto no me lo va a hacer? Que el Señor nos bendiga. Pero la recomendación del día de hoy es hacer todo lo que Él te diga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y le quiero agregar yo con los versos que hemos leído antes: hacer todo lo que Él te diga y hazlo callado. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Sin reclamar, sin protestar. Que el Señor nos bendiga. Hacer todo lo que Él nos diga y háganlo callado. Que el Señor nos bendiga. Y dice: hacer todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadla al maestro de sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestro de sala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta el final, hasta ahora. Este principio de señales, ¿se da cuenta que no dice el primer milagro? Amén. ¿Dice el primer milagro? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor. Entonces aquí hay unos misterios muy importantes que no se nos pueden pasar. Vamos a empezar del final. ¿Por qué dice esta señal? Primera señal. Tenemos que analizar qué mandó a buscar Jesús. Agua, pero la tinaja donde se hacía, donde era el agua para la purificación.
era donde se hacía el rito de purificación. Los judíos hasta el día de hoy no abren las Santas Escrituras si ellos no se lavan y hacen el rito de purificación. Tienen que tener el agua, bañarse, derramarse el agua, purificarse de toda la impureza que hayan pensado o hablado durante el día. Después entonces de ese rito, de esa ceremonia, ellos recién abren la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y nosotros muchas veces, hasta en el baño mismo el teléfono, escuchar una predica. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Amén. Ellos, en el rito de purificación de esa agua, las tinajas de purificación. Ahora, ¿por qué el Señor dice señal? Porque Dios, Jesús, ya estaba dando la señal que ahora la purificación ya no iba a venir por agua, como el bautismo de Juan, sino que cuando Jesús le dice a los discípulos en el último día, antes de ser crucificado, en la Santa Cena, ¿qué le da de beber a los discípulos? Vino, ¿sí o no? Y le dice, bebed que esta es mi sangre, derramada por ustedes. Jesús va a convertir el agua en vino y le está ya dando la señal que la purificación después no va a venir por el bautismo de Juan, sino que por el derramamiento de su sangre por todos nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso dice señal y no milagro. Esta es una señal que el Señor dejó. La purificación va a ser por sangre, no por agua. Que el Señor nos bendiga. Entonces manda a buscar las tinajas de la purificación, llénenlas de arriba de agua y se hace así el primer milagro. Ahora, mira, antes de ir al final de ese verso, vamos a llevar a 3 hermanos de esta iglesia. Vamos a llevar a 3 hermanos de esta iglesia. Vamos a inventar una máquina del tiempo y vamos a llevar a 3 cristianos de esta iglesia, a 3 cristianos del 2026, a este pasaje. El mismo pasaje. Están los 3 hermanos de este tiempo, se encuentran con la madre de Jesús. Y la madre de Jesús se les acerca y le dice, hagan todo lo que Él les dice. ¿Ok? Los cristianos de 2026 siguen a Jesús a la pieza donde estaban las tinajas de agua, que el Señor nos bendiga, y Jesús, antes que hablara, yo pienso que ya estarían pensando a cuál de los 3 van a mandar a comprar vino, si se está acabando. ¿Sí o no? Si era lo que faltaba, no faltaba agua, faltaba vino. ¿Sí o no? Entonces el cristiano de 2026 estaría pensando cómo solucionar el problema antes que Jesús hable. ¿Sí o no? Que el Señor nos bendiga. ¿A quién de los 3 van a mandar a comprar el vino? Que el Señor nos bendiga. O sea, desde un comienzo, la perspectiva ya está mal hecha. Yo pienso que el Señor va a decir esto, y no es lo que Dios va a hacer. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero en tu mente ya estás pensando, yo creo que el Señor va a solucionarlo de esta manera. No. Que el Señor nos bendiga. Segundo, Jesús abre su boca y empieza a hablar. Tráigame las tinajas de agua. Los sirvientes de ese tiempo no abrieron su boca, lo hicieron. Los cristianos de 2026, Señor, ¿para qué agua si lo que falta es vino? ¿Sí o no? ¿No contestaríamos así nosotros? Amén. Señor, ¿para qué me mandan a buscar agua si lo que falta es vino? Que el Señor nos bendiga. Lo que falta, mejor Señor, ¿por qué mejor no multiplica la plata y vamos los 3 a buscar vino? Vamos en el auto de Ítalo, en el mío y en el hermano Cristian y traemos el vino para todos. ¿Por qué no multiplica la plata? Mejor para que alcance. Nosotros tratamos de que el plan de nosotros es mejor que el plan de Jesús. ¿Sí o no? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y después decimos, es que no se me cumplió lo que yo quise. No aprende, quédate callado. Que el Señor nos bendiga. Hacer todo lo que Él os dijere, sin reclamar y hacerlo rápido. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso le digo, imagínense los cristianos de hoy en día con los cristianos de ese entonces. Ellos no reclamaban. A ellos se les daba una orden y decían amén y chao y estaba hecho.
Que el Señor nos bendiga. Lo otro no, por los cristianos de hoy en día, ¿para qué, cuándo, cómo y a qué van a mandar? Que el Señor nos bendiga. ¿Y por qué Dios mandó a ese si yo soy mejor? Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿sí o no? Amén. Amén. Por eso tenemos que aprender a ser mejores cristianos o no. Sí, Señor. ¿Queremos desbloquear bendiciones que vengan a nuestra vida o no? Amén. Tenemos que aprender a hablar, a actuar, a creer de otra manera, a la manera que Dios quiere, no como nosotros queramos. Porque las cosas no van a pasar como tú quieres, van a pasar como Dios quiere. Leíamos el otro día, el día viernes, con nuestra hermana Carolina, cuando nos hablaba de que muchas veces el pastor, cuando uno tiene más responsabilidad, se le exige más. Usted que viene a la iglesia y se sienta, usted viene, falta cuando quiere, nadie le va a decir nada, que el Señor nos bendiga. Pero si uno tiene una responsabilidad de tocar, o de predicar, o de la ofrenda, o lo que sea, ya hay una mayor responsabilidad y el pastor lo va a llamar porque usted tiene una responsabilidad en la iglesia que dejó botada y el pastor lo va a llamar para preguntarle qué le pasó, ¿sí o no? Ahora en las predicaciones, decía nuestra hermana Carolina también, nuestro pastor a veces nos corrige, nos enseña, y la Carolina dijo a veces que quedaba hasta llorando por mi propio ego porque yo pensaba de una manera y como el pastor decía, pero al final aprendimos y se hace la cosa igual. Amén. Y yo decía, a mí también, me ha pasado las 2 últimas semanas nomás con Naamán el sirio, que tenía su casa de vacaciones en Egipto, le puse yo, que el Señor nos bendiga. Los 2 últimos viernes que prediqué coloqué a Naamán el sirio viviendo en Egipto, ¿sí o no? Y mi pastor las 2 veces me llamó, chico, que di el sirio no es el apellido, es el país. Que el Señor nos bendiga. Ay, ¿qué dije yo? Que era de Egipto. No, pero para mí que andaba en Egipto también, si los pasajes en ese tiempo estaban baratos y había el combotré, venía con hotel y piscina. Para mí que Naamán andaba por Egipto también, le dije yo. Que el Señor nos bendiga. Y el viernes pasado también, Naamán el sirio. Y mi papá me llama otra vez, nuestro pastor, chico, que otra vez, Naamán el sirio, no Naamán el egipcio. Que el Señor nos bendiga. Ah, ya, ok, ya, Naamán el sirio es de Siria. Ok. Entonces hay que acatar, hay que corregir todo bien, ¿sí o no? Amén. Hay que corregirse, como dicen en Chile, me desubiqué, me corrijo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pero aquí hablamos de la cosa, hacer todo lo que Él os diga y háganlo rápido y callado. Hablando de este mismo tema, Naamán el sirio, cuando venía de Egipto a ver al profeta, no, el Señor lo bendiga. Naamán el sirio, cuando venía a ver al profeta, dice que él pensó en su cabeza, diciendo, va a salir el profeta, porque tenía su lepra, me va a ungir, voy a sanar y me voy a devolver a Egipto, a Siria, sana. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y resulta que esa fue la imagen que él se hizo en su cabeza. Nadie le dijo que iba a pasar así. Llega a la puerta, golpea, sale el empleado, ni siquiera sale el profeta a recibirlo. Sale el empleado, el profeta dijo que te vaya a bañar ahí, te hundáis 7 veces y a la última vez vaya a salir limpio y después volver. Oye, le traigo oro, le traigo plata, le traigo de todo y ni siquiera me sale a recibir él. Sale el empleado a decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Yo vengo con empleado, los empleados míos ganan más plata que el empleado de él. ¿Qué se cree este? Que el Señor nos bendiga. Amén. Se enojó y lo que pasa es que en la perspectiva, como decía recién, nosotros pensamos que las cosas van a pasar de una manera y nadie te dijo que iban a pasar así. Tú te imaginaste eso solo. Que el Señor nos bendiga. Dios nunca te dijo que eso iba a pasar de esa manera. Tú te imaginaste, debe ser esto. Dios nunca te lo dijo que iba a ser eso. Que el Señor nos bendiga. Tú te imaginaste eso, solo. Y Naamán el sirio se enojó. Que el Señor nos bendiga. Pero fue, no con buena gana. Como dice un pastor, Naamán el sirio no fue cantando coritos con harta alegría y gozo. No fue cantando coritos a bañarse. Fue enojadísimo. Y los sirvientes le dijeron, ¿qué le dijo el profeta? No vaya a perder nada. No vaya a perder nada si no funciona. Si enfermo voy a ir igual. No tenéis para qué enojar, pero si funciona. Que el Señor nos bendiga. ¡Anda! Y fue y obedeció
Y no pasaba nada, estaba que se salía, los seguidores decían, otra más, otra más, otra más. Hasta que en la última, dice que salió como nuevo. Que el Señor lo bendiga. Y ahora no sale a recibir el profeta. Y ahora dice, porque en el principio nada más decía, él va a invocar a su Dios, pero ahora que ya se hizo el milagro, sin el intermediario del profeta, que él iba a decir la fe del profeta, sino que ahora él dijo, tu Dios es mi Dios, y yo no me voy a arrodillar a ningún otro Dios, excepto, dice, al rey que tengo que arrodillarme cuando llegue, pero voy a llevar arena de Israel. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Iba a decir cuando me arrodillan de Faraón, pero era de Egipto también Faraón. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿se le cumplió o no se le cumplió? Cuando obedeció a lo que Él le dijo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. La pregunta está, ¿nosotros obedecemos siempre al Señor? ¿Venimos con una actitud de reverencia y de respeto a la casa de Dios? ¿O venimos a cuestionar todo? Que el Señor nos bendiga. Por eso le decía yo, ¿quién es usted? ¿Usted es cuando el Señor lo manda a hacer algo? ¿Es de los que lo hace callado? ¿O es de los cristianos de 2026 que le dice Señor, ¿para qué quiere que vaya a buscar agua si lo que falta es vino? Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Qué cristianos somos el día de hoy? Entonces, ¿por qué no han llegado más milagros a nuestras vidas? Tal vez Dios te esté diciendo el día de hoy, ya es tiempo que cambie tu manera de pensar para desbloquear, porque lo que el Señor tiene preparado para ti, no lo alcanzas con tu manera de pensar que tienes el día de hoy. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Porque así como estás pensando el día de hoy, no vas a poder administrar lo que el Señor tiene para ti. Y te digo algo, mi hermano, de una cosa estoy sí completamente seguro. Es una bendición grande la que el Señor tiene para ti. Para todos los que están aquí. Para todos los que están aquí. Es una bendición muy grande para todos los que están aquí. Incluyéndome a mí. Yo no soy el perfecto porque estoy explicando. Yo también tengo que trabajar esto. Que el Señor nos bendiga. Amén. También tengo que ensanchar mi manera de pensar para que caigan más cosas que vienen a mi vida. Que el Señor nos bendiga. 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 Y nosotros siempre pedimos limitadamente. ¿Por qué? Porque limitamos a Dios, como hablamos recién, a nuestro bolsillo y a nuestro sueldo. Que el Señor nos bendiga. Limitamos a Dios a lo que está a nuestro alcance y a nuestro bolsillo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso te digo, si yo te digo, oye hermano, ¿no te gustaría tener una casa con patio? Sí. Y si yo te digo que Dios te la puede dar, amén, pero no tengo por pies. Pero si Dios no te está preguntando si tú tienes o no, Dios te está diciendo que lo creas y te va a llegar. Amén. Si quieres ser sano, sí, pero es que tengo esto. Dios no te está preguntando lo que tienes, Dios te está preguntando si quieres ser sano. Dios al paralítico ni siquiera lo atendió cuando le dijo, llevo 38 años así, llevo mucho tiempo. No es la pregunta que le estaba haciendo Jesús. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Así es. Y cuando dijo, sí quiero, cuando le respondió, sí quiero, Señor. Bueno, entonces levántate y anda. Y toma tu lecho, tu cama, y llévatela de aquí. El tipo llevaba 38 años en el mismo lugar. En el mismo lugar. De ahí no se iba. Día y noche, 38 años ahí. Sin embargo, cuando Dios lo para, y eso me encanta a mí, porque cuando Dios cambia tu vida, la cambia por completo. Sin embargo, cuando Jesús lo para, le dice, toma tu cama y llévatela de aquí. ¿Y qué era tan importante la cama, llevársela o no? Porque cuando Dios te da la sanidad y llega la bendición a tu vida, nunca más vas a volver al lugar donde estás. Amén. Nunca más vas a volver al lugar de donde estás. Cuando Dios te saca de un lado, tú nunca más vuelves ahí. El Señor te saca de ahí, toma tu lecho y sale de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué te vayas? Porque nunca más vas a dormir aquí. Gloria a Dios. El Señor te tiene otras cosas preparadas. Amén. Pero para eso tienes que obedecer y creerle a Dios. Amén. Tienes que obedecer y creerle a Dios. Tienes que obedecer y creerle a Dios.
Que Señor, no tengo cómo. No, si el Señor te está preguntando si tienes o no tienes. Entiende, el Señor te está preguntando si quieres. Amén. Porque te doy una noticia el día de hoy, que ya deberías haberla entendido. El Señor sí quiere. Amén. El Señor te está preguntando a ti si tú quieres. Amén. O lo vas a adivinar. Que el Señor lo bendiga. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. ¿Por qué planea tus oraciones y tus peticiones de acuerdo a lo que está a tu alcance y a tu bolsillo? Que el Señor lo bendiga. Amén. Si el Señor es dueño de todo. Así es, Amén. El Señor. Señor lo único que te dice es, lo único que quiero yo es la fe. Amén, Señor. Lo único que necesito de ti es la fe. Y que lo creas callado y rápido. Que el Señor nos Gloria a bendiga. Dios. Que el Señor nos bendiga. Yo a mi hijo ayer el otro día, a mi hija, a la madre, a la más chica, ya hija, llegó la hora de ir a acostarse y la madre me dice, pero papá, mira así. Claro, en el verano aquí no oscurece. Po. En el invierno le digo a la chela, dale que se vaya a acostar y se va a acostar, está oscuro. Pero en el verano no oscurece, porque en el verano puede ser las 11 de la noche y está así. Hija, acostarse, pero papá, si estamos de día. No te estoy preguntando. Vaya, no es una pregunta. Te estoy diciendo anda a acostarte. Yo quiero que cuando yo digo algo, usted lo haga. Que el Señor nos bendiga, me haga caso. Y ahí es donde Dios me decía, yo espero lo mismo de ti. Amén. Así es, Que cuando yo Señor. diga algo, tú lo creas. Que yo lo que digo, lo hago. Gloria a Dios. Yo lo que digo, lo hago. No te estoy preguntando, te estoy diciendo, te voy a bendecir. Amén. No te estoy preguntando, te estoy diciendo, te voy a bendecir. Amén. Y no quiero que lo cuestiones, creo que lo quieras, que lo creas. Creo que lo creas. Quiero que lo creas. Gloria a Dios para siempre. El Señor me dijo así como tú le exigías a tu hijo, yo te exijo a ti. Quiero que me creas a lo que yo digo y que me hagas caso rápido y callado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. A cual cuando me corrigieron a mí, yo le dije, Señor, no estamos hablando de mí, estamos hablando conmigo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor, porque somos así, ¿sí o no? Somos así o no. Así es. Y ese es un estudio para más adelante, no voy a meter ese tema. Es un estudio que viene para más adelante. Pero, por eso le digo, rápido y haga caso. Si el Señor lo dijo, lo va a hacer. Amén. Así como usted manda a su hijo a hacer cualquier cosa, Dios espera lo mismo de usted, que cuando usted le diga algo, usted lo crea y actúe. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y ahora el último verso que vamos a leer. Y aquí, el otro día, le voy a contar una anécdota. Que quedé picado. Pero igual, al final después estuve pensando, el Señor tenía razón. Que el Señor nos bendiga. El otro día fue a ver un auto que me gustó. Dije yo tengo un poquito más grande, el chico, lo cargo en el trabajo todos tenemos enchufe. Rico, no gasto benzina, rico. Lo cargo en el trabajo, me sale la ida al trabajo gratis, que es el viaje más largo que tengo en la semana. Y el fin de semana lo ando aquí nomás, no me va a gastar nada. No, me dieron súper poca plata por el mío. Qué picado, no me gustó. Que el Señor nos bendiga. Estaba como los cristianos, ¿y para qué? Que el Señor nos bendiga. Si estaba bonito el auto igual. Claro, y después pensándolo bien, el auto mío es más nuevo, tiene garantía de auto nuevo, de 0 kilómetros, recién en 2028 tiene la primera revisión técnica, recién este otro mes voy a empezar a pagar el seguro porque viene asegurado con la firma media y al tiro. Oiga, es una bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y el Señor me decía, y tú fuiste a pedir un auto que es 10 años más viejo, tiene 5.000 millas más, está llegando a las 10.000, entonces yo llevo recién a las 6.000, y querí que hiciera el cambio bueno, porque era un poquito más grande. Capaz que me hubiese durado un año nomás. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Igual te quería decir, ese auto de 10 años mayor, y no creí que te puedo dar lo mejor. Así es, Señor. Amén. ¿Quién está limitando eso? Así es, Sí, Señor. sí, así es. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Quiero un departamento más grande. ¿Por qué quiero un departamento más grande? ¿No creí que te puedo dar una casa? Así es, Señor. ¿Quién está limitando a Dios? Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué no pedir una casa? ¿Por qué no me atrevo? ¿Por qué no me alcanza? O sea, está limitando a Dios. Amén. ¿No crees que si yo te la doy también te voy a proveer para que la puedas pagar? Amén.
Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. Por eso le digo, venir a la iglesia no es una religión. Venir a la iglesia es poder y potencia de lo alto. Y se vive, la palabra de Dios se vive. No solamente se escucha, sino que se vive. Así es, Señor. Y aquí van los versos que el Señor me hablaba cuando yo, de lo que le estaba conversando recién. En Efesios 3, capítulo 20. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Voy a poner ahí. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Amén. O sea, usted le dice al Señor, Señor, yo quiero esto es grande para mí. El Señor te dice, te digo algo, lo que tú estás pidiendo que es para ti grande, para mí sigue siendo pequeño. Para mí sigue siendo pequeño. Amén. Señor, es que esto es muy grande para mí, esto, y si alcanzo eso, eso sería lo máximo para mí. Y el Señor te está diciendo, lo que es lo máximo para ti, es pequeño para mí. Así es, Señor. Yo tengo preparado algo mucho más grande para ti. Amén. Yo tengo preparado algo mucho más grande para ti. Gracias. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero ¿qué tiene que aprender a hacer usted? Tener fe en Dios. Así es, Amén. Señor. Tener fe en Dios. Amén. Que Él puede hacer nuestros planes mucho más grandes de lo que usted se imagina. Así es, Señor. Mucho más grande de lo que usted se imagina. Mucho más grande de lo que usted se imagina. Que el Señor nos bendiga. De lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Según su fe. Si usted conecta la palabra de Dios con fe, no hay límites a las cosas que Dios te puede dar. Así es, Señor. Por eso te digo, no limites a Dios. Así es. No limites a Dios. Amén. Pero es que pastor no tengo, es que hermano no tengo. Ayúdame a orar para que tenga. Estás orando para que el Señor aumente la plata para comprar el vino. No estás orando para que el Señor el agua la convierta en vino. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Con lo que tienes, el Señor puede hacer muchas cosas. Amén. Con lo que tienes, el Señor puede hacer muchas cosas. Gloria a Dios. Con lo que tienes es suficiente para que Dios haga muchas cosas. Amén. Señor. Cuando los discípulos le trajeron, aquí hay algo muy importante. Jesús dice que estaba predicando a la multitud, ¿sí o no? Y la multitud dice que se fatigó. Y los discípulos van a decirle a Jesús, Señor, la gente está fatigada y no ha comido. Si la mandamos de vuelta se van a desmayar en el camino. No van a llegar a la casa tan fatigados. Ahora le digo yo, ¿quién estuvo hablando durante tanto tiempo? El Señor. ¿Usted cree que el Señor no los miró y vio que estaban fatigados ya? Que el Señor los bendiga. O sea, el Señor los mantuvo en esa situación. ¿Sí o no? Entonces, si el Señor le está dando palabra espiritual, ¿no cree usted que Él también iba a proveer lo natural? Que el Señor los bendiga. Pero los que no confiaban, los que no habían entendido eso, habían empezado a moverse ya, Señor, córtala porque la gente ya se está desmayando de hambre. Bueno, denle vosotros de comer. No hay, ni aunque fuéramos a las ciudades cercanas, no alcanzaría para comprar un poco de pan para todos. ¿Qué es esto? Para muchos. Y nadie tiene nada. Yo, un muchacho, yo tengo, ¿qué tenés tú? 5 panes y 2 peces. Ah. ¿Nadie tiene nada? Sí. 5 panes y 2 peces. Así es, Señor. No tengo más. La necesidad es mucha, es grande. Así es, Señor. Pero no tengo más, pues, Señor. El Señor dice, tráemelo a mí porque para mí es suficiente. Amén. Yo con lo poco puedo hacer grandes cosas. Así es, Señor. Yo con lo poco puedo hacer grandes cosas. Amén, Señor. Tráemelo para mí es suficiente. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y dice que el Señor bendijo el pan y dice, Señor, gracias por darle de comer a la gente. Gracias, Señor. Bendijo el pan. El Señor dio gracias porque todos ya habían comido, pensándola bien. Nosotros damos las gracias después que comemos. ¿Qué enseñanza lo deja el Señor, no? Amén. Y empiezan a llegar en las canastas a los discípulos, y los discípulos empiezan a dar cuenta que los 5 panes y 2 peces se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban y no se les acababa Gloria a nunca. Dios.
y comieron todos y se saciaron. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso te digo, mis hermanos, en esta tarde, ¿tienes mucha fe o tienes poca fe? Yo no sé. Yo no soy juez ni voy a buscar a nadie. Pero aunque te diga, Señor, los planes que tengo son muy grandes y lo que tengo es muy poco, pero Señor, lo pongo en tus manos. Amén. Amén, Señor. Y el Señor te dice, ponelo en mis manos, porque en mis manos lo poco que tú tienes es suficiente para mí. Amén. Lo poco que tú tienes es suficiente para mí. Amén. Lo poco que tú tienes es suficiente para que recibas tu milagro. Gloria a Lo Dios. poco que tú tienes es suficiente para que tú recibas tu milagro el día de hoy. ¿Lo crees o no? ¿Lo crees o no? Amén. ¿Lo recibes en el nombre del Señor o no? Amén. ¿Recibe tu milagro el día de hoy o no? ¿Recibe tu milagro el día de hoy o no? Amén. Dele la gracia al Señor. Amén. Dele la gloria a Dios. ¿Cuánto Gloria a recibe Dios. milagro de fe? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Te digo algo en el nombre del Señor? ¿Te digo algo en el nombre del Señor? ¿Te digo algo en el nombre del Señor? Amén. Siento su presencia. Como dice la Escritura, Señor. este fue el primer milagro. Gloria a Dios. Como es que fue Carlos San Martín, que no recordaba nuestro contrario. Pero vive Dios en mi alma. Este va a ser tu primer milagro. Pero vive Dios en mi alma. No va a ser tu último milagro. Amén. Gloria a Dios. No va a ser tu último milagro. Gloria a Dios. Este va a ser tu primer milagro. Gracias. De Gracias, muchos Dios. milagros que vienen en camino. Amén. Y vienen todo en camino para ti y para mí. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y demos gracias a Dios por su palabra.